El protocolo no era solo un procedimiento, era una sentencia de muerte. Yo ya había leído ese capítulo final. Mis colegas murmuraban imprudencia, riesgo. La doctora Ríos, jefa de terapia intensiva, fue más directa. Si cruzas esa línea, Morales, tu carrera termina esta noche. Pero en el reflejo del cristal que nos separaba del niño, no veía a un médico y a su superiora. Veía un fantasma y a la guardiana de las reglas que lo habían creado. La ampolleta de vidrio se sentía helada en mi mano temblorosa. Un secreto helado en el calor sofocante de la unidad. Para ellos, era un fármaco experimental no autorizado. Para mí, no era solo un medicamento. Era una rebelión, una plegaria líquida. Y en los ojos de Mateo, no veía a un paciente. Veía a mi hijo Alejandro, suplicándome una segunda oportunidad que la vida le negó. No iba a fallarle 2 veces. El Hospital General de la Ciudad de México no respiraba, jadeaba. Era un organismo colosal de concreto y vidrio, con pasillos como arterias obstruidas y el pitido incesante de los monitores como el latido arrítmico de un corazón enfermo. Para el doctor Javier Morales, este organismo no era un lugar de trabajo. Era el caparazón dentro del cual había decidido vivir, morir un poco cada día y, sobre todo, olvidar. Esa noche de martes, el aire era una sopa densa de antiséptico, sudor y el metálico olor del miedo. La sala de urgencias era un caos coreografiado, una sinfonía cacofónica de llantos, órdenes a gritos y el rodar frenético de las camillas. En el centro de este huracán, Javier se movía con una calma que rayaba en lo inhumano. Su rostro, tallado por guardias de 48 horas y una pena que se negaba a envejecer, no traicionaba emoción alguna. Presión arterial 80/50 y en descenso. Frecuencia cardíaca de 130. «Doctor Morales, lo perdemos», gritó un joven residente, el doctor Campos, con la voz quebrada por el pánico. Javier ni siquiera levantó la vista del pecho expuesto del paciente en la mesa. Un hombre de mediana edad, víctima de un accidente de motocicleta, con el tórax hecho un mapa de hematomas y fracturas. «Campos», dijo Javier, su voz grave y sin inflexiones, cortando el ruido como un bisturí. «No lo estamos perdiendo, usted lo está perdiendo. Deje de narrar la tragedia y deme el tubo torácico». Ahora. El residente, avergonzado, obedeció. Las manos de Javier se movieron con una economía de movimiento que era casi hipnótica. Incisión, inserción, sutura. Años de práctica habían convertido la medicina de emergencia en un acto reflejo, un lenguaje que sus manos hablaban con más fluidez que su boca. En minutos, el sonido sibilante del pulmón del paciente al reinflarse se unió a la orquesta del hospital. El monitor se estabilizó. Javier se retiró, despojándose de los guantes manchados de sangre con un chasquido final. «No se muera en mi turno, señor», murmuró para sí mismo, una frase que se había convertido en su mantra personal. No era una súplica por el paciente, era una orden para el universo. Dejó a Campos a cargo de la estabilización y caminó hacia el área de descanso. Un cubículo sin ventanas que olía a café rancio y agotamiento. Se desplomó en una silla de plástico cerrando los ojos, pero el descanso nunca llegaba. En la oscuridad de sus párpados, el caos del hospital se desvanecía y era reemplazado por un silencio mucho más aterrador. El silencio de un cuarto de juegos vacío, el eco de una risa que ya no existía. Flashback. El sol de Cuernavaca era una bendición dorada. Alejandro, con sus 5 años y rodillas perpetuamente raspadas, corría por el césped persiguiendo una pelota de colores brillantes que parecía reír con él. Javier, más joven, con menos gris en las sienes y una sonrisa fácil, lo levantaba en el aire. «Más alto, papá, quiero tocar las nubes», gritaba el niño, y su risa era la única sinfonía que importaba. En ese recuerdo, Javier no era el doctor Morales, el pilar de la sala de urgencias, era solo papá, un título que sentía que le quedaba demasiado grande y que ahora colgaba en el armario de su memoria como un traje que nunca volvería a usar.
Un golpe en la puerta del cubículo lo trajo de vuelta al presente. Era la doctora Méndez, una colega de pediatría. Javier, sé que tu turno está por terminar, pero acaba de llegar una ambulancia. Un niño. Neumonía atípica con sepsis. Está grave. Pensé en ti. Javier asintió, la máscara de indiferencia volviendo a su lugar. Un niño. Siempre era un niño. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Al entrar al cubículo de trauma pediátrico, el mundo se ralentizó. El equipo ya estaba trabajando sobre un cuerpo pequeño y frágil en la cama. Una mujer joven, con los ojos hinchados de tanto llorar, se aferraba al brazo de una enfermera. Era la madre. Javier conocía esa mirada. Era una mezcla de terror y una fe irracional en el hombre de la bata blanca. Una fe que él había perdido hacía mucho tiempo. Se acercó a la cama. El paciente era un niño de unos 7 años, pelo oscuro y revuelto, piel pálida y sudorosa. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo agónico. «¿Nombre?», dijo Javier, su voz profesional. «Mateo», susurró la madre. «Se llama Mateo». Javier comenzó el protocolo. Auscultó los pulmones, oyendo el crepitar que indicaba que se estaban llenando de líquido. Revisó sus pupilas. Ordenó análisis de sangre y una radiografía de tórax de emergencia. Cada paso era metódico, preciso, desapasionado. Era solo otro caso, otro cuerpo que reparar. Pero entonces, mientras revisaba los signos vitales que la enfermera le entregaba, un número le llamó la atención. Un nivel específico de proteína C reactiva. Un marcador de inflamación anormalmente alto. Un número que había visto antes. Lo descartó como una coincidencia. Luego llegó la radiografía. La colocó en el negatoscopio y la luz brillante reveló la imagen fantasmal de los pulmones de Mateo. Un patrón de infiltrado difuso. Una tormenta blanca que borraba casi por completo el tejido sano. Javier sintió una punzada helada en el estómago. Se acercó más, como si no pudiera creer lo que veía. El patrón era idéntico. Una réplica exacta de la imagen que había atormentado sus pesadillas durante los últimos 8 años. «Doctor, ¿qué es?», preguntó el doctor Campos, que había entrado sigilosamente. Javier no respondió. Su mente estaba corriendo hacia atrás en el tiempo, a otra habitación de hospital, a otra radiografía. Se giró hacia la madre de Mateo, Sofía. «¿Cómo empezó?», preguntó, y por primera vez en mucho tiempo había una grieta en su armadura de calma. «Los síntomas, sea precisa». Sofía, entre sollozos, describió el inicio. Una fiebre leve, tos seca, un cansancio que rápidamente se convirtió en letargo, y finalmente la lucha por respirar. Cada palabra era un eco, un clavo más en el ataúd de su compostura. Era la misma historia, la misma progresión implacable. Javier se apartó, caminando hacia una terminal de computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado, accediendo a los archivos digitales del hospital. Buscó un nombre, Alejandro Morales. Abrió el archivo. En la pantalla, 2 radiografías de tórax aparecieron una al lado de la otra. La de Mateo, tomada hace 10 minutos, y la de Alejandro, de hacía 8 años. Eran indistinguibles. 2 tormentas de nieve idénticas, 2 sentencias de muerte en blanco y negro. Se quedó paralizado, el zumbido de la computadora ahogando los sonidos de la sala de urgencias. El fantasma que había mantenido a raya con turnos interminables y una disciplina férrea ya no estaba en sus recuerdos. Estaba allí, en la pantalla, con un nombre y un rostro nuevos, pero con la misma promesa de destrucción. El protocolo era claro. El tratamiento estándar para una neumonía de este tipo, a pesar de su baja tasa de éxito en casos agresivos, era el único aprobado. Y Javier Morales sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que era el mismo protocolo que había firmado como la sentencia de muerte de su propio hijo.
El zumbido de la computadora era un enjambre de avispas en la cabeza de Javier. Las dos radiografías en la pantalla no eran imágenes médicas, eran un eco y su premonición. La historia, con su cruel sentido de la simetría, se estaba ofreciendo a repetirse. Pero la repetición implicaba consentimiento, y en cada fibra del ser de Javier Morales un grito silencioso se estaba gestando. No otra vez. Dejó la terminal, sus movimientos rígidos como los de un autómata. El caos de urgencias se había desvanecido en un murmullo lejano. Con las radiografías impresas en una hoja que temblaba en su mano, se dirigió hacia allí, sintiendo el peso de la bata blanca no como una insignia de autoridad, sino como el sudario de su hijo. La doctora Elena Ríos, jefa de la UCI, era una mujer forjada en el fuego de la crisis perpetua, pequeña y enérgica, con una mirada que podía diagnosticar la incompetencia a 10 metros de distancia. Dirigía su unidad con la precisión de un general de campo. La encontró revisando el historial de un paciente, su pluma haciendo anotaciones afiladas en el papel. Elena, la voz de Javier sonó extraña, hueca. Ella levantó la vista, sus ojos deteniéndose en la expresión de Javier. «¿Qué pasa, Javier? Pareces haber visto un fantasma». «Peor», respondió él, extendiendo el papel. «He visto dos», le explicó la situación, su voz ganando una intensidad febril. Le mostró las imágenes, señaló los marcadores idénticos en los análisis de sangre, le contó la progresión de los síntomas, una letanía que se sabía de memoria. «Es el mismo cuadro clínico, Elena, idéntico al de Alejandro. El protocolo estándar no funcionó con él. No podemos simplemente repetir el funeral». La doctora Ríos lo escuchó con una paciencia estudiada, sus ojos moviéndose de las radiografías al rostro demacrado de Javier. Cuando él terminó, ella suspiró, un sonido cargado del peso de 1000 decisiones imposibles. «Javier, lo siento. Sé lo que esto significa para ti, de verdad, pero la correlación no es causalidad y la anécdota no es evidencia. No tratamos fantasmas, tratamos pacientes. El niño tiene una neumonía atípica con un cuadro séptico. El protocolo es claro, antibióticos de amplio espectro, soporte ventilatorio y monitoreo. Es el estándar de cuidado». «El estándar de cuidado lo mató», replicó Javier, su voz subiendo de tono, atrayendo las miradas de un par de enfermeras. «Lo vi fallar. ¿Qué se supone que haga? ¿Que me siente a ver cómo este niño sigue el mismo guión hasta el final?» «Se supone que hagas tu trabajo», dijo Elena, su voz ahora firme, cortante. «Que actúes como el profesional que eres. Tu juicio está comprometido, y es comprensible. Pero no voy a autorizar un tratamiento experimental basado en un trauma personal. Administra ceftriaxona y vancomicina y que lo suban a la unidad. Es mi última palabra». La doctora Ríos se dio la vuelta, un punto final a la conversación. Para ella el caso estaba cerrado. Para Javier, la guerra acababa de ser declarada. Derrotado pero no vencido, regresó a su cubículo, que ahora se sentía como una celda. La desesperación era un veneno que se extendía por sus venas. No podía seguir la orden. Hacerlo sería como volver a poner la pistola en la mano del asesino de su hijo. Tenía que haber otra cosa. Encendió la vieja computadora de su escritorio y comenzó una búsqueda frenética. Se sumergió en las profundidades de bases de datos médicas, foros de investigación, artículos de revistas oscuras. Las palabras neumonía fulminante, respuesta inflamatoria sistémica, fallo multiorgánico pediátrico llenaban la pantalla. Por cada artículo que defendía el protocolo estándar, encontraba 10 que documentaban sus fracasos en casos hiperagresivos.
Después de 2 horas, cuando sus ojos ardían por la luz de la pantalla, lo encontró. Un pequeño estudio preliminar de una universidad en Bélgica. Hablaba de un compuesto experimental, un antibiótico de cefalosporina de 5ª generación, modificado, llamado provisionalmente cefetaxima-Z. Estaba diseñado no solo para atacar a las bacterias, sino para modular activamente la respuesta inflamatoria descontrolada, la llamada tormenta de citoquinas, que en realidad era lo que mataba al paciente. El estudio era pequeño, los resultados no concluyentes, y la lista de posibles efectos secundarios era aterradora. Pero en la descripción del mecanismo de acción, Javier sintió un rayo de esperanza. Era una bala de plata, una posibilidad remota. El problema era que la cefetaxima-Z no estaba en el mercado. Apenas estaba en fase 2 de ensayos clínicos. Era inaccesible. Entonces recordó a Ricardo. El doctor Ricardo Valdés había sido su compañero de residencia, un médico tan brillante como él, pero con menos escrúpulos y más ambición. Años atrás, había dejado la práctica clínica por el lado oscuro, como lo llamaban. Un puesto ejecutivo en una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Su relación era cordial, pero distante, marcada por la desaprobación tácita de Javier. Ahora, Ricardo era su única y más despreciable esperanza. Marcó su número. ¿Javier? La voz de Ricardo sonó sorprendida al otro lado de la línea. Deben de ser las 3 de la mañana. ¿Se está acabando el mundo o solo te quedaste sin café? Necesito tu ayuda, Ricardo. Y no es una broma. Javier le explicó la situación, la voz baja y urgente. Le habló de Mateo, del caso de Alejandro, del callejón sin salida en el que se encontraba. Finalmente, pronunció el nombre del fármaco experimental. Hubo un largo silencio al otro lado. «Javier, ¿sabes lo que me estás pidiendo?», dijo Ricardo finalmente, su tono ahora serio. «Eso no es un favor, es un delito corporativo. Podría costarme mi trabajo, mi carrera, y a ti tu licencia». «Lo sé», respondió Javier. «También sé que ese compuesto está acumulando polvo en algún laboratorio mientras un niño se muere aquí. Recuerdo al Ricardo que quería salvar vidas, no solo patentarlas. ¿Sigue ahí dentro?». La culpa era un golpe bajo, pero era la única carta que le quedaba. Otro silencio, más largo esta vez. Mientras esperaba, la imagen de Sofía, la madre de Mateo, apareció en su mente. La había visto antes, acurrucada en una silla de la sala de espera, rezando en voz baja, aferrada a un pequeño dinosaurio de peluche. Le había prometido con la mirada que haría todo lo posible. Una promesa que, en ese momento, se sintió como un contrato firmado con sangre. Finalmente, Ricardo suspiró. Un suspiro que sonó a derrota. «No puedo prometerte nada, Javier, pero déjame hacer un par de llamadas. No me vuelvas a contactar. Yo te llamo y reza para que no lo haga». Javier colgó. El teléfono se sentía pesado en su mano, como el arma de un crimen que aún no había cometido. El juramento que había hecho al graduarse, primum non nocere, lo primero es no hacer daño, resonaba en su cabeza con una ironía cruel, porque en ese momento se dio cuenta de que tenía 2 opciones: no hacer nada y dejar que Mateo muriera cumpliendo su juramento al pie de la letra, o hacer algo, romper todas las reglas y arriesgarse a dañarlo todo, a sí mismo, su carrera y quizás incluso al propio niño, todo por la más mínima de las esperanzas. La llamada de Ricardo llegó 2 horas después, un zumbido anónimo en el bolsillo de su bata. La voz era apresurada, desprovista de toda cordialidad. «Estacionamiento de carga, muelle 3, un mensajero en motocicleta, casco negro, sin logos. Te entregará un paquete con la etiqueta muestras patológicas urgente. Tienes 10 minutos. Y Javier». Esta conversación nunca existió. La línea quedó muerta.
Cada paso que Javier daba hacia el muelle de carga era un golpe de martillo contra el yunque de su conciencia. El sótano del hospital, normalmente un laberinto familiar de tuberías y depósitos, se sentía como un territorio enemigo. Las cámaras de seguridad parecían seguirlo. Cada empleado de mantenimiento que se cruzaba en su camino era un testigo potencial. En el muelle 3, el aire olía a diésel y a basura. Una motocicleta estaba aparcada en la sombra, el conductor con un casco negro que ocultaba su rostro por completo. Se acercó a Javier, le extendió una pequeña caja de poliestireno con la etiqueta prometida y, sin decir una palabra, aceptó el sobre con dinero que Javier le ofreció. El intercambio duró menos de 15 segundos. Mientras la motocicleta se alejaba, Javier se quedó solo, sosteniendo una caja que se sentía tan fría y pesada como un ladrillo de tumba. Regresar a la UCI fue el verdadero desafío. La adrenalina le recorría el cuerpo. Llevaba la caja oculta bajo su bata, un secreto que parecía abultar y delatarlo. Mateo ya había sido trasladado a un cubículo de aislamiento en la UCI pediátrica, un santuario de cristal y acero gobernado por la doctora Ríos. Esperó su momento con la paciencia de un depredador. Vio a la enfermera principal ser llamada para una emergencia en otro cubículo. Vio a la doctora Ríos enfrascada en una llamada telefónica en su oficina. Era ahora o nunca. Se deslizó dentro del cubículo de Mateo. El niño estaba pálido, casi translúcido, una pequeña figura perdida en una maraña de tubos y cables. El único sonido era el silbido rítmico del ventilador y el pulso electrónico del monitor cardíaco, con manos que, para su sorpresa, estaban perfectamente firmes. Javier preparó la jeringa. El líquido claro del vial de cefetaxima Z parecía inocente, inofensivo. No era solo una droga, era la encarnación de su fracaso y su única esperanza de redención. «Esto es por ti, Alejandro», susurró, las palabras apenas audibles, perdidas en el zumbido de la maquinaria. Inyectó el contenido en el puerto de la vía intravenosa de Mateo. Un acto silencioso, irreversible. Durante un segundo, nada cambió. El monitor siguió con su pulso constante, el ventilador con su respiración artificial. Un sentimiento de calma antinatural lo invadió. Lo había hecho. «¿Qué crees que estás haciendo, Javier?» La voz de la doctora Ríos, una astilla de hielo, lo hizo girar. Estaba de pie en la entrada con el teléfono aún en la mano, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Sus ojos no estaban en Javier, sino en la pequeña ampolleta vacía que él había dejado sobre la mesa de instrumental. Un error estúpido. «Elena, yo... puedo explicarlo». «No», lo cortó ella, su voz peligrosamente baja. «No puedes. Acabas de administrar un fármaco no aprobado a un paciente en estado crítico en mi unidad y sin mi autorización. No hay explicación. Solo hay un crimen. Sal de mi unidad». El niño se moría. «¡Sal!», ordenó esta vez con una autoridad de acero. «Estás suspendido de todas tus funciones, con efecto inmediato. El jefe de medicina interna recibirá mi informe en 1 hora. Considera tu carrera en este hospital terminada». 2 guardias de seguridad lo escoltaron fuera de la UCI como a un delincuente, le quitaron su identificación, le prohibieron el acceso a las áreas de pacientes. Javier se encontró de repente en el lado equivocado de las puertas de cristal, un extraño en su propia casa. Las horas siguientes fueron un descenso al infierno. Se instaló en la sala de espera, un purgatorio de asientos de plástico y caras angustiadas. Desde allí solo podía ver la entrada de la UCI, una fortaleza a la que ya no tenía acceso. Cada vez que las puertas se abrían, su corazón se detenía esperando noticias. Cada código de emergencia anunciado por los altavoces del hospital era una posible sentencia para Mateo y para él.
El agotamiento y el estrés comenzaron a jugar con su mente. Los sonidos del hospital se distorsionaban. El pitido de los monitores lejanos se transformaba en el llanto de Alejandro. En el reflejo de una ventana no veía su propio rostro, sino el de un padre culpable. La noticia corrió por el hospital como un reguero de pólvora. Al amanecer, una figura familiar se acercó a él. Era Elena, su exesposa. Había sido informada por un colega en común. Sus ojos, que una vez lo miraron con amor, ahora ardían de ira y de un dolor antiguo. «¿Qué has hecho, Javier?», le espetó, su voz un susurro furioso. «Me llamaron del comité de ética. Usaste a ese niño. Usaste su vida para tratar de reescribir la historia». Estaba tratando de salvarlo. «No», lo interrumpió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Estabas tratando de salvarte a ti mismo. Alejandro se ha ido. Nada de lo que hagas lo traerá de vuelta. ¿Y si este niño muere? ¿Qué entonces? ¿Habrá valido la pena tu redención?». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier sanción del hospital, porque eran la verdad. Justo en ese momento, el altavoz del hospital cobró vida con una voz plana y urgente. «Código azul, UCI pediátrica. Código azul, UCI pediátrica. Paro cardíaco. Mateo». El mundo de Javier se derrumbó. Se levantó de un salto, corriendo hacia las puertas de la UCI, pero los guardias le bloquearon el paso. Detrás del cristal vio una explosión de actividad. Médicos y enfermeras rodeando la cama de Mateo. Vio el carro de reanimación, las palas del desfibrilador. Escuchó los gritos ahogados de «¡Cargando! ¡Despejen!». Estaba presenciando, impotente, el desastre que él mismo había provocado. Su apuesta no solo había fallado, había puesto en riesgo al niño. Se desplomó contra la pared, el peso de 2 vidas aplastándolo por completo. Pasaron minutos que parecieron siglos. La actividad frenética dentro del cubículo se calmó. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Estaba hecho. Lo había perdido. Entonces, una de las enfermeras, una mujer mayor llamada Inés, que había trabajado con él durante años, salió de la UCI. Evitó la mirada de los guardias y se acercó a Javier. «Lo estabilizaron», dijo en voz baja, casi inaudible. «Fue un shock anafiláctico, una reacción al fármaco. Casi lo perdemos». Javier cerró los ojos, preparándose para el golpe final. «Pero», continuó Inés, y su voz contenía una nota de extrañeza, «durante el paro sacamos sangre, los marcadores de inflamación. Javier, el nivel de interleucina 6 se ha desplomado. Ha caído un 80% en 3 horas. Nunca he visto algo así». Javier abrió los ojos. No era una recuperación, ni siquiera era una mejora, era una anomalía, una señal imposible en medio del ruido, una sola nota de esperanza en una sinfonía de desesperación. La tormenta de citoquinas, la verdadera asesina, podría estar empezando a ceder. Su bala de plata, después de casi destruir a su objetivo, quizá, solo quizá, había dado en el blanco. La noticia de la caída de los marcadores inflamatorios no fue una celebración, sino el inicio de una nueva y tortuosa vigilia. Las siguientes 48 horas fueron un baile en el filo de la navaja. El cuerpo de Mateo, debilitado por la infección y golpeado por el shock anafiláctico, luchaba por cada latido, por cada bocanada de aire que el ventilador le forzaba a tomar. Javier no se movió de la sala de espera. Se convirtió en una estatua de culpa y esperanza, subsistiendo a base de café y de los informes clandestinos que la enfermera Inés le susurraba cada pocas horas. La fiebre ha bajado medio grado. La presión arterial se mantiene estable sin vasopresores. Ha respondido al estímulo de luz. Eran victorias minúsculas, casi imperceptibles, pero para Javier eran el mundo entero. Dentro de la UCI, la doctora Ríos, aunque profesionalmente furiosa,
era ante todo una médica excepcional. Al ver los datos anómalos, ajustó el tratamiento de soporte de Mateo para complementar los efectos del fármaco experimental, luchando por el niño con una tenacidad feroz. No aprobaba el método de Javier, pero no podía negar la nueva realidad que éste había creado. Al tercer día, Mateo abrió los ojos. Una semana después, respiraba por sí mismo. 2 semanas después, fue trasladado fuera de la UCI, dejando atrás un rastro de asombro y un escándalo que apenas comenzaba a gestarse. El caso milagroso del cubículo 7 se convirtió en leyenda dentro de los muros del hospital, y en el centro de esa leyenda estaba el doctor Javier Morales, mitad paria, mitad profeta. El día de la audiencia del Comité de Ética, el aire en la sala de juntas era pesado y estéril. Javier se sentó solo en un lado de la larga mesa de caoba, frente a un tribunal formado por el director del hospital, el jefe de medicina, un abogado y la doctora Ríos. Se sentía extrañamente en calma. Ya no había nada que perder. El director leyó los cargos con solemnidad sombría: insubordinación, violación grave de los protocolos, administración de un fármaco no aprobado, conducta antiprofesional. La lista era larga y condenatoria. Cuando le dieron la palabra, todos esperaban una defensa, una justificación legalista. En su lugar, Javier confesó: «Todo lo que han leído es cierto», comenzó, su voz firme y clara. «Rompí las reglas. Desobedecí una orden directa. Puse a un paciente en un riesgo incalculable». Hizo una pausa, mirando a cada miembro del comité a los ojos. «Pero para que entiendan por qué, necesito que conozcan a un paciente del que nunca han oído hablar. Se llamaba Alejandro Morales. Tenía 6 años y era mi hijo». Durante los siguientes 20 minutos, Javier no habló como médico, sino como padre. Les contó la historia de Alejandro, describiendo con detalle insoportable la misma radiografía, los mismos marcadores, el mismo sentimiento de impotencia mientras seguía el protocolo del hospital y veía cómo su hijo se le escapaba de las manos. Les confesó su culpa, el fantasma con el que había vivido durante 8 años. «Cuando vi a Mateo», continuó, su voz quebrándose por primera vez, «no vi solo a un paciente. Vi una segunda oportunidad, una que no merecía, pero que no podía ignorar. Mi acto no fue de arrogancia, sino de desesperación. No estaba rompiendo las reglas del hospital, estaba tratando de romper el ciclo de mi propio fracaso. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones». Cuando terminó, un profundo silencio llenó la sala. Entonces, la doctora Ríos tomó la palabra. Detalló con precisión clínica la insubordinación de Javier. No omitió nada, no suavizó los hechos. Confirmó la gravedad de su transgresión. Las acciones del doctor Morales fueron indefendibles desde el punto de vista del protocolo y la jerarquía hospitalaria, dijo, su mirada fija en el director. Puso en riesgo al paciente, al equipo y a la reputación de esta institución. Hizo una pausa y colocó el expediente de Mateo sobre la mesa. Dicho esto, continuó, abriendo el expediente para mostrar los gráficos de evolución. Aquí están los datos, antes y después de su intervención. Los hechos son que Mateo estaba muriendo, y ahora no lo está. No apruebo sus métodos. Pero no puedo, como médico, condenar sus resultados. El veredicto llegó una semana después. No fue el final de su carrera, sino una encrucijada. Suspensión de 6 meses sin sueldo, asistencia obligatoria a terapia psicológica y una anotación permanente en su expediente. Había sobrevivido, pero con una cicatriz. Los meses de suspensión fueron un exilio extraño. La terapia lo obligó a hablar, a desenterrar el dolor que había fosilizado. Un día, Elena, su exesposa, lo visitó. No hubo gritos ni acusaciones. Se sentaron en silencio durante un largo rato y luego ella le tomó la mano. «Hablé con la madre de ese niño», dijo en voz baja. «Te llama su ángel guardián. Quizás
Necesitabas esto, Javier, para poder perdonarte. El día que terminó su suspensión, no fue al hospital, se dirigió a un parque en el sur de la ciudad. Allí, bajo el mismo sol que recordaba de Cuernavaca, vio a Mateo. Corría, tropezaba y se reía, persiguiendo una pelota de colores mientras su madre lo observaba desde una banca. Javier se acercó. Sofía, la madre, se levantó y lo abrazó con una gratitud que lo desarmó. «Doctor», dijo con los ojos llenos de lágrimas, «nunca sabré cómo agradecerle». Javier se arrodilló frente a Mateo, que lo miraba con curiosidad. «Me alegro de verte corriendo, campeón», le dijo. El niño sonrió. «¿Tú eres el que me curó?» Javier sintió que un peso de años se disolvía. Puso una mano sobre el hombro del niño. «Nos curamos el uno al otro», respondió. Su regreso al Hospital General fue silencioso. No hubo fanfarria, solo el familiar jadeo de los pasillos y el olor a antiséptico. Mientras se ponía una bata blanca limpia, se encontró con el doctor Campos, el joven residente. «Bienvenido de nuevo, doctor», dijo el joven, con un nuevo respeto en su mirada. Justo en ese momento sonó una alerta. «Trauma entrante, herida de bala en el tórax, ETA 2 minutos». Javier miró a Campos. «Vamos», dijo, y por primera vez en casi una década, su voz no era la de un hombre que huía de los fantasmas, sino la de un médico que había aprendido a vivir con ellos. «Tenemos trabajo que hacer». Mientras caminaba hacia la sala de urgencias, la bata blanca se sentía diferente. Ya no era una armadura para ocultar sus heridas, ni un sudario para recordar a sus muertos. Era simplemente el uniforme de un sanador. Un hombre que había ido al infierno y había regresado, no solo con las manos vacías, sino con la confesión de que las cicatrices más profundas son las que nos enseñan, al final, cómo curar de verdad.